Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que se tomó el tiempo de estar esta noche en la presencia de nuestro Dios. Ha llegado el momento de compartir la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el capítulo número 1 del profeta Ezequiel. Capítulo número 1, vamos a leer el capítulo completo. Así que yo le invito, si se puede poner de pie esta noche, se ponga de pie, y si no puede, pues no hay ningún problema. Capítulo número 1 del profeta Ezequiel. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la manera siguiente: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia en ellos, semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de las caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de las 4, y cara de buey, y a la izquierda de los 4, asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al calor del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu los movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaba de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión
las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el resplandor del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Vamos a orar esta noche. Bendito Dios, venimos ante tu presencia esta noche agradecidos, Dios, porque no dudamos que tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios fiel con cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por el privilegio que esta noche nos has dado de poderte alabar, poder bendecir tu nombre. Y por el privilegio, Señor, que ahora nos concedes de poder abrir tu palabra para poder meditar en ella. Señor, abre el entendimiento, que cada uno de nosotros podamos estar atentos, Señor, esta noche para escuchar el consejo de tu palabra. Bendice a los oyentes presentes, bendice a aquellos que a través de las redes sociales también nos escuchan quizás ahora mismo o quizás en otro momento, Señor, que tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual la has enviado. Señor, que mientras tu palabra se predica, tú sigas obrando milagros, prodigios, maravillas en medio nuestro. Gracias, Jesús, porque te lo pedimos todo en tu bendito nombre, Jesús, por quien te damos gracias. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento esta noche? Hace 15 días exactamente yo estuve hablando y como tema en esa oportunidad fue conociendo al profeta Ezequiel. Vamos a hacer ahí un recuento de lo que hablamos en la vez pasada. Ezequiel, dije que era considerado uno de los profetas mayores. Para los que no conocen la estructura de la Biblia en parte de su estructura existen profetas mayores y profetas menores. Y dije yo que no mayores porque eran mayores de edad o porque su contenido era más o menos importante el uno del otro, sino que porque sus escritos fueron más amplios. El libro de Ezequiel tiene 48 capítulos. Si usted lo quiere leer así despacito, usted se va a tardar unas 3 horas leyendo el libro del profeta Ezequiel. Muchos dicen que no leen al profeta Ezequiel porque no lo entienden, como muchos dicen que el libro de Apocalipsis no lo entienden. Y ya vamos a ver algunos detalles del profeta Ezequiel. Entonces, Ezequiel, que por cierto significa fortalecido por Dios. Ese es el nombre. Ezequiel significa fortalecido por Dios. Entonces, Ezequiel es uno de los profetas considerados como profetas mayores. Son 4 los profetas mayores que en la Biblia se menciona: a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y Ezequiel pues es el tercero de los profetas mayores que la Biblia tenemos acá sus profecías. Dice que nació en el siglo 6 antes de Cristo. Haciendo una referencia a la vida del profeta Ezequiel, Ezequiel dice que venía de una familia sacerdotal. Su padre era sacerdote. Y los sacerdotes allá en Israel, recuerde que todos venían de la tribu de Leví. O sea que él era un levita, alguien que había nacido para ministrar, para servir en el templo. Y generalmente los levitas comenzaban a servir
en el templo a la edad de 25 años. A la edad de 25 años ellos ya habían sido instruidos para ministrar en el templo. Recordemos que en el tiempo del rey David, ya luego en el tiempo del rey Salomón, cuando se había construido aquel majestuoso templo, dice que los levitas eran demasiados. Entonces como que no había cupo para que todos sirvieran. Igual que ahora, tenemos tantos servidores que a algunos les tenemos que decir: hermano, siéntese, porque ahora no hay cupo para usted. No, en ese entonces los levitas estaban disponibles para servir. Y sabe usted que en el templo servían las 24 horas del día. Y los turnos eran de 1 hora. ¿Para qué? Para que todos los levitas tuvieran la oportunidad de poder servir. Entonces eso fue así de generación en generación, a tal manera que el profeta Ezequiel, yo me imagino que estaba ansioso de llegar a la edad para poder servir él en el templo. Pero sucedió algo. Uno de los problemas que siempre la nación de Israel fue su rebeldía. Dios, de una, de otra y de muchas maneras, Dios les advirtió que no se apartaran de la ley, que guardaran su ley, que guardaran sus decretos, sus estatutos, su palabra. Se los dijo de muchas maneras. Sin embargo, el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Siempre se mostró rebelde. Y una de las maneras de Dios para poder castigar a su pueblo fue llevándolos al exilio. Entonces, yo la vez pasada mencioné que habían habido varias deportaciones. Habían habido varias deportaciones en las cuales el pueblo había sido llevado cautivos. En el año 605 antes de Cristo se deportaron los jóvenes judíos, jóvenes selectos, y fueron llevados a Babilonia, entre quienes estaban Daniel y sus amigos. En el 605, en la primera deportación, habían llevado a la gente noble, habían llevado a los príncipes, habían llevado, si lo queremos decir de esta manera, a los más inteligentes. Y entre esos pues estaba Daniel, que ya hemos escuchado nosotros de la historia del profeta Daniel. Luego, en el 597 fueron llevados otros 100,000 cautivos, llevados a Babilonia, entre los cuales iba Ezequiel. Y en esa oportunidad también llevaron al rey Joaquín, que era el que gobernaba en ese momento en Israel. Entonces Ezequiel fue llevado en la segunda deportación a la edad de 25 años. Imagínense un joven quizás con las mejores ideas, con la mejor disposición, y de repente le dicen: venite, te vamos a llevar para otro lugar. ¿Sabe qué significaba eso? Significaba un cambio de cultura, un cambio de idioma, un cambio de ideología. Y la idea de Nabucodonosor, ¿ha escuchado usted al rey Nabucodonosor? Por cierto, estaba entre tanto que inventa la gente. Dicen estos que andan allí disfrazados de animales, que si usted mira las redes sociales está bien de moda, los mentados Terian. Dicen que es bíblico, solo porque Nabucodonosor Dios lo castigó y lo convirtió en bestia. Pues dicen ellos que es bíblico, que por eso ellos tienen la libertad de poder actuar de esa manera, pero son inventos del diablo. Pero ¿qué quiero decirle? Que ese Nabucodonosor que mencionamos en esta oportunidad es el Nabucodonosor II. Ya no es el primer Nabucodonosor que nosotros escuchamos en los primeros momentos de las deportaciones. Ya aquí es un segundo Nabucodonosor. Entonces, Ezequiel es llevado a la edad de 25 años cautivo, prisionero, esclavo, allá a la ciudad de Babilonia. Y dice que se asentaron a la orilla del río Quebar. Buscamos en el internet si el río Quebar existe en la fecha. No existe, pero hay vestigios que existió. Y yo leyendo con respecto a ello, dice que el río Quebar era como una derivación
del río Éufrates. El río Éufrates es bien importante en la historia bíblica y se menciona también en los tiempos finales. Entonces, como que el río Quebar era un canal que habían construido que llevaba agua a los palacios del rey Nabucodonosor. Entonces, a la orilla de ese río se había sentado una colonia de esclavos, de la gente que habían llevado deportada. Entonces dice que allí estaba Ezequiel, a la orilla del río Quebar. Ahora, me llama la atención el profeta Ezequiel, porque es un profeta de gestos y símbolos. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado o ha leído algún capítulo de los de Ezequiel, pero entre las cosas raras que Ezequiel hizo, dice que Dios le dijo que se afeitara la cabeza, y no crean que fue a la barbería y pidió un corte de francesa clara, francesa oscura o pato bravo, como nos cortaban los papás antes el pelo de los hipotes, ¿verdad? Que solo un moño le dejaban a uno aquí. No, dice que Dios le dijo que se rapara el pelo con una espada. Imagínense, entre las cosas raras que él hizo. Dice también que en una oportunidad Dios le dijo que horneara pan y que ocupara como combustible estiércol humano. Otra de las cosas raras que él hizo es acostarse de lado. Imagínense, acostarse de lado durante más de 3 meses. Y luego Dios le dijo que se acostara de otra manera durante otro determinado tiempo. Dios también hizo que su esposa muriera y le dijo que no guardara luto ni que llorara. Dios le dijo que se comiera un rollo de la palabra de la ley, y que en una oportunidad le dijo que agarrara un adobe, que hiciera el mapa de la ciudad de Jerusalén y que le hiciera muros alrededor. Entonces el profeta Ezequiel fue a la plaza, puso el adobe y comenzó a sitiar aquella ciudad. Así alrededor de aquel adobe que él estaba ocupando como una imagen. Y ahora, ¿por qué yo menciono todo esto? Porque cuando Dios llamó a Ezequiel para el ministerio a la edad de 30 años, Dios llamó a Ezequiel al ministerio. Ezequiel había sido formado para ser un sacerdote, un levita. Pero ahora viene Dios y le cambia los planes. Le dice: tú vas a ser atalaya de mi pueblo. ¿Sabe qué significa la atalaya? Es alguien que está vigilando. Entonces Dios le dijo al profeta Ezequiel: tú vas a ser atalaya de mi pueblo. Pero le dijo: no te van a escuchar. Mire qué bonito. Como que Dios le diga a alguien: mira, vos vas a ser médico, pero no vas a tener pacientes. Vos vas a ser ingeniero, pero no vas a construir nada. Entonces Dios le dijo a Ezequiel: tú vas a ser profeta, tú vas a ser atalaya, pero no te van a escuchar. Ahora yo le hago una pregunta: ¿qué haría usted o qué haría yo para hacernos escuchar? Sabiendo que la gente no nos quiere escuchar. Cuando se arman protestas allá en el centro, digámoslo de esta manera, ¿qué es lo que la gente anda haciendo? Haciéndose notar, haciéndose escuchar. Pero yo le aseguro que si yo me paro en una esquina y me pongo en esta posición y yo comienzo a decir: miren, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, yo no estoy de acuerdo con la alcaldía, nadie me va a oír. Pero yo le aseguro que si agarro una cacerola y agarro una cuchara de cocina y comienzo a darle a aquella olla, todo el mundo va a escuchar el estruendo que yo estoy haciendo. Y por curiosidad van a llegar a escuchar qué estoy diciendo. Entonces, por eso es que el profeta Ezequiel usó todas estas simbologías y todas estas cosas raras que podríamos decir nosotros, para que la gente lo escuchara. Para que la gente lo escuchara. Entonces, el profeta Ezequiel actuó como una parábola viviente, encarnando el mensaje de Dios a través de un comportamiento que a menudo
rozaba con la locura o el sufrimiento extremo. Por eso dije yo que Ezequiel era un profeta de gestos y símbolos, porque Dios ya le había dicho: no te van a escuchar. Pero como Dios lo había puesto como atalaya de su pueblo, entonces Dios, de una o de otra manera, Dios iba a transmitir el mensaje para la nación de Israel. ¿Y cuál era el propósito? Habíamos dicho en la vez oportunidad del profeta Ezequiel. Habíamos dicho de que el profeta Ezequiel, su misión principal, dijimos, su nombre significa fortalecido por Dios. El género literario es profecía. ¿Quién escribió el libro? Lo escribió el profeta Ezequiel entre el año 592 al año 572. Fue escrito a los cautivos de Israel y fue escrito desde Babilonia. Y entonces también habíamos dicho que la idea principal del libro era profetizar que la ciudad pronto caería en manos de los babilonios. Ezequiel daba el mismo mensaje a los cautivos que seguían obstinados en su creencia de que Jerusalén no caería y que pronto regresarían a la tierra. Todos los que habían sido llevados cautivos, ellos estaban con la idea de que pronto iban a regresar. Ellos no se imaginaban que iban a tardar 70 años en cautiverio. Entonces, como ellos decían: no, hombre, si ya nos vamos a ir de regreso a la casa. Ellos no tenían idea de que se iban a tardar tantos años. Es más, unos llegaron y allí murieron, otros allí nacieron, y cuando regresaron a los 70 años, muchos se quedaron allí en Babilonia, porque ya habían hecho su vida allí en ese lugar. Pero sin embargo, Dios les estaba advirtiendo. Recordemos que la nación estaba en crisis. La confusión giraba a su alrededor, las cambiantes realidades políticas tenían a la tierra de Israel en esas condiciones. Entonces, el mensaje central dice que Dios es justo, pero también misericordioso, y el pueblo es responsable por sus actos, pero puede ser restaurado mediante el arrepentimiento. Ahora, algo que caracteriza a Ezequiel son sus visiones. Son sus visiones. Y Ezequiel tuvo muchas visiones, pero quizás hay tres importantes. Y la primera que nosotros leíamos esta noche es la visión de la gloria divina, como dice el tema allí en el capítulo 1. Recordemos que para los israelitas en ese entonces, orgullo nacional era su templo. Y ese templo, yo quizás solo en imágenes lo he visto, pero me imagino que eso era algo glorioso, algo quizás como nunca antes visto por los hombres. Había oro, habían piedras preciosas, era algo que humanamente impresionaba. Pero ¿cuál era el orgullo de ellos? Que la presencia de Dios moraba en ese lugar, que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Entonces, para todo israelita era orgullo el templo que Salomón había construido. Pero si nosotros leemos al profeta Ezequiel, más adelante nos vamos a dar cuenta que Ezequiel tuvo una visión. Una visión en la que Dios, desde allá de Babilonia, en el espíritu, lo trasladó al templo. Y cuando él vio el templo, dice que vio a los ancianos, vio a los sacerdotes y vio a toda aquella gente que estaba en el templo adorando dioses paganos. O sea que en otras palabras, ellos habían abandonado el culto a Jehová su Dios y se habían vuelto tras dioses paganos, ofreciendo sacrificios, ofreciendo incienso a dioses paganos, cosa que para Dios era abominable, cosa que para Dios lo aborrecía, porque eso no era lo que Dios esperaba de su pueblo. Entonces dice que Ezequiel se horrorizó al ver a los ancianos, al ver a los sacerdotes haciendo cosas abominables delante de Dios. Pero lo que más le sorprendió a Ezequiel es que dice que vio
cuando la gloria de Dios se levantó y se fue del templo. Entonces, ¿eso qué significaba? Que todo aquello solo era un carapacho donde la presencia de Dios ya no estaba más en ese lugar. ¿Cuántas veces hoy en día ha pasado eso? Que nuestras iglesias las podemos tener impresionantes. Podemos pintar las paredes, podemos poner un cielo falso nuevo, podemos tener un equipo de sonido mejor, podemos tener todo. Pero lamentablemente en muchas iglesias la presencia de Dios se ha ido, porque nosotros hemos permitido rendirle culto a lo que no le agrada a Dios. Entonces Ezequiel se quedó extrañado cuando vio que Dios lo trasladó en el espíritu al templo y vio toda la abominación que en el templo se estaba dando. La presencia de Dios literalmente se fue del templo. Entonces aquel solo era un edificio sin la presencia de Dios. Pero cuando Dios aquí en el capítulo 1 se le presenta a Ezequiel a través de esta visión, un poco rara, ¿verdad? Porque habla de los seres vivientes que aquí se mencionan, también los menciona el capítulo número 10. Y se describen como querubines. Querubines son los que cuidan la santidad de Dios. Si usted recuerda, cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés para que construyeran el arca, dice que sobre el arca habían unas figuras de querubines. Entonces estos seres vivientes que aquí se mencionan son querubines. Entonces dice aquí que en lo que leíamos, que Dios estaba en medio de esos querubines. Estaba un querubín de este lado, otro querubín acá, otro acá, otro acá. Dice que con 2 alas se cubrían, luego con 2 alas topaban ala con ala, y sobre cada uno de ellos habían ruedas con ojos. Pero lo más impresionante es que sobre ellos estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que aprender? Que Dios siempre que nosotros de todo corazón le busquemos, la presencia de Dios estará donde usted y yo estemos. Gloria a Dios. Nosotros venimos a la iglesia porque creemos que la presencia de Dios está acá, y así es. Pero usted en su trabajo, usted puede estar en la presencia de Dios. En su casa, usted puede estar en la presencia de Dios. Yo no investigué cuántos kilómetros habían desde Babilonia hasta Jerusalén. Pero allí donde el profeta Ezequiel estaba la presencia de Dios con él. Estaba Dios allí demostrándole que aunque ellos estaban en cautiverio, Dios estaba ahí con ellos. Entonces el capítulo 1 ya vimos, es el llamado del profeta Ezequiel. Capítulo 2, Dios llama a Ezequiel como profeta para enviarle a un pueblo rebelde de Israel. Se le instruye a no temer a las personas, aunque sean obstinadas, aunque no escuchen el mensaje de Dios. Dios le da a Ezequiel un rollo que contiene lamentaciones y juicios y le ordena que se lo coma, simbolizando que Ezequiel debe interiorizar y proclamar la palabra de Dios. Aunque enfrente rechazo, Ezequiel debe cumplir con la misión que Dios le ha dado. Así que usted y yo, a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una misión también. ¿Y cuál es esa misión? Ir y proclamar el reino de Dios, dice, a toda criatura. A toda criatura. Aunque nos rechacen. ¿Cuántas veces nos han rechazado? Nuestra propia familia muchas veces nos rechaza. Y vos que no te aburre ir a la iglesia, no dice. Y a vos que no te aburre a ver al pastor, vale, dice, a las hermanas. Pero no tenemos que hacer como el profeta Ezequiel, cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Entonces en el capítulo 3 dice que Ezequiel se come el rollo, que en su boca es dulce como la miel. Luego Dios lo comisiona como un atalaya, como un vigía, para advertir al pueblo de los juicios venideros. Lo otro importante, yo sé que hay mucho que hablar del profeta Ezequiel, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. La otra visión importante en el capítulo número 37, usted conoce esta visión, la famosa visión de los huesos secos.
Dice que Dios, y si gusta lo leemos, capítulo 37. Dice el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaban cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirás. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Dios le mostró cómo estaba la nación de Israel al profeta Ezequiel. La nación estaba como un valle de huesos secos. Yo pregunto, como iglesia, ¿cómo estaremos? ¿Estaremos como este valle de huesos secos? Dios le mostró a Ezequiel la realidad en la que la nación estaba. Dios había llamado a Israel para que fuera una nación especial, un pueblo que Dios escogió y lo apartó de las demás naciones. Dios quería que ellos le sirvieran, que ellos le adoraran, pero ellos hicieron todo lo contrario. Pero a pesar de la condición en que ellos se encontraban, Dios tenía un plan de restauración para la nación de Israel. Entonces Dios le dijo, profetiza a estos huesos. Profetiza. Y Ezequiel, como había sido llamado por Dios, él siguió al pie de la letra lo que Dios le había dicho. Él profetizó. Y dice que se unieron hueso con hueso, se unieron las carnes, los músculos, pero no había espíritu en ellos. Y Dios le dice, profetiza otra vez. Y el espíritu vino sobre ellos de tal manera que aquella nación que en ese momento estaban como que eran huesos, Dios los restauró. Y a lo largo del tiempo, si nosotros vemos la historia de Israel, por su desobediencia perdieron aquella vasta extensión que Dios le había regalado. ¿Se recuerdan cuando Josué fue a la conquista? Si ellos territorio tenían, para cada tribu les habían repartido, pero por su desobediencia fueron perdiendo ese territorio poco a poco, hasta que fueron deportados, hasta que fueron exiliados y se quedaron sin nada. ¿Hasta cuándo volvieron a tener un pedazo de territorio? Hasta el 1948, cuando las Naciones Unidas le dieron un pedazo de desierto, porque era desierto, tierras áridas, donde nadie creía que iba a haber vida. Pero sin embargo, Dios había prometido restaurar a la nación de Israel. Y usted hoy en día, si usted ve a la nación de Israel, a pesar de que tiene poco tiempo de haber sido constituida como un estado, porque no fue declarada una nación, fue declarado un estado. Dios ha ido abriéndoles puertas a aquellos desiertos que no tenían nada, ahora producen. Y producen cosas sorprendentes. En tecnología son los número uno. En la mayoría de teléfonos celulares que nosotros usamos hay tecnología israelita. ¿Por qué? Porque Dios prometió
restaurar a la nación de Israel. Y para ir terminando, Dios prometió también a la nación de Israel no solamente restaurarla, sino que también prometió, si nos vamos al capítulo número 40 del profeta Ezequiel, Dios le da al profeta la visión del templo. Y vamos a leer unos versículos del capítulo 40. Dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Y me llevó, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho, y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho. Y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaban por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, de las 3 de una medida también, de una medida, y los portales de cada lado. Y si seguimos leyendo, desde el capítulo 40 hasta el versículo número 48, vamos a ver cómo Dios va a restaurar no solamente a la nación de Israel, sino que también va a restaurar el templo de los israelitas. ¿Sabe usted que a la fecha el lugar donde estuvo el primero y el segundo templo está ocupado por una mezquita musulmana, la llamada mezquita de Omar, que si usted la mira en las fotos tiene una cúpula de oro, pero está en territorio musulmán a la fecha. Y los israelitas a la fecha ya tienen todo el material listo para construir el tercer templo. Tienen listos los sacerdotes, tienen listo toda la liturgia que ellos van a ocupar, y tienen lista una famosa vaca roja, parece, ¿verdad? Que había desaparecido esa especie de vaca, pero ahora apareció otra vez para los sacrificios, pero no tienen templo. Ellos están preparados, ya la generación de levitas ya tienen sus vestiduras, ya tienen todos sus utensilios, pero no tienen el templo. Pero Dios ha prometido a Israel restaurar el templo. ¿Van a suceder cosas en los finales tiempos ahí? Sí. Pero Dios, que es fiel, prometió restaurar a la nación de Israel. Yo quiero finalizar esta noche nada más. Muchas veces nosotros nos ha pasado igual que la nación de Israel. Israel, por su rebeldía, por su pecado, fueron llevados a cautiverio. Y a pesar de su castigo, si lo queremos decir, Dios estaba con ellos. ¿Cuántas veces Dios a nosotros quizás nos ha castigado, digámoslo de esa manera, por nuestra rebeldía, por nuestros pecados? Y muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios. Es que Dios a mí no me quiere, pero todas las consecuencias son resultado de nuestras
acciones. Dios, que bueno, muchas veces nos pasa por procesos como pasó el pueblo de Israel. Fue necesario que fueran al cautiverio para que entendieran. Y muchas veces nosotros es necesario que también pasemos por diversas pruebas, por dificultades, para que entendamos. Yo siempre digo, mejor a las buenas. Mejor a las buenas. Venga obediente el día de culto y no ve, y como decía alguien por allá, no vengamos como que somos anonas. ¿Ha visto usted una nona sanita, verdad que todas son reventadas? Sí, y muchas veces así venimos nosotros a la iglesia, como que somos anonas reventadas. No, mejor a las buenas. Señor, aquí vengo. Sí, y no que vayamos a venir con el pie quebrado, con la mano quebrada. No, mejor obedezcamos la palabra de Dios. Dios tiene propósitos grandes para cada una de nuestras vidas. Y Dios ha puesto en medio de nosotros quizás no profetas ni atalayas, porque todo lo que Dios quiso que nosotros supiéramos ya está escrito en la palabra de Dios. Ya está escrito acá. No necesitamos andar buscando por otro lado. No me ande buscando en internet allí cosas que Dios no ha dicho. No, aquí está todo lo que Dios quiere que sepamos. Así que si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, lea la palabra de Dios. Congréguese, escuche palabra de Dios, busque buenos predicadores, buenas personas que le puedan dar un buen consejo. Y aprendamos que la presencia de Dios está en nuestra vida a donde quiera que vayamos. Regálele un aplauso esta noche al Señor, oramos. Bendito Dios, gracias te damos esta noche. Gracias porque tu bondad es tan infinita, Señor. Gracias porque tu bondad, tu misericordia no ha cesado, Señor. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, a pesar de que te somos infieles, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos actuado igual que la nación de Israel, en rebeldía, en pecado. Nos hemos rebelado contra ti, Señor. Pero perdónanos. Aquí estamos, Señor. Queremos levantar nuestra frente en alto. Queremos caminar derecho, Señor. No nos queremos perder, no nos queremos extraviar, Señor. Queremos que tú nos lleves de victoria en victoria. Que tú nos abras el camino por el cual hemos de seguir, Señor, para poder llegar a esa meta que tú nos has trazado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que esta noche han estado presentes. Por aquellos que nos han escuchado a través de las redes sociales. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a serte fieles, a amarte cada día más y más, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos para que seamos cristianos genuinos, Señor. Gracias. Muchísimas gracias esta noche, Señor. Te pedimos que en el regreso a nuestros hogares tú nos puedas llevar con bien, Señor. Apártanos de todo peligro, apártanos de todo mal, Señor, y que seas tú bendiciéndonos en lo que aún resta de este día. Porque es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga.